¿Será motivo suficiente el que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de las profecías bíblicas para ser llamados falsos profetas? En la Biblia encontramos cómo identificar a un falso profeta, y nos muestra también que hasta los siervos de Dios de la antigüedad tuvieron expectativas que no se cumplieron. Empezaremos analizando lo que dice la Biblia sobre cómo identificar a un falso profeta, y así veremos si es aplicable a nosotros o no. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22 dice lo siguiente. Sin embargo, el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando hable el profeta en nombre de Jehová, y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta. No debes atemorizarte de él. Si analizamos sin prejuicio lo que dice el libro de Deuteronomio, podemos concluir que el término falso profeta no es aplicable a nosotros los testigos de Jehová. ¿Por qué? Las expectativas que hemos tenido respecto al fin de este sistema de cosas no han surgido porque hayamos afirmado que Dios nos ha hablado o nos ha mandado personalmente difundir alguna profecía original. Todas nuestras expectativas fueron solamente puntos de vista equivocados sobre algunas profecías ya escritas en la Biblia. Algunas de nuestras interpretaciones han sido inexactas, pero eso no nos convierte en falsos profetas. De hecho, Jesús anticipó que esto sucedería. Él dio a entender que los cristianos verdaderos harían predicciones inexactas respecto al tiempo de su venida. Así parece indicar en Mateo 24:44. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Los discípulos de Cristo pensarían que las profecías se cumplirían en cierta hora, pero se equivocarían. Esto no los haría falsos profetas, porque ellos no pronunciarían ninguna profecía. Más bien se equivocarían en la interpretación de las profecías bíblicas. A continuación daremos un ejemplo de una predicción que sí puede ser catalogada como falsa profecía, y al autor de ella como falso profeta. El periódico de California Press-Telegram, el 15 de febrero de 1988 en la página A2, presentó una noticia bajo el título 17 esperan pacientemente en la iglesia un tornado divino. En ella relata lo siguiente. Annie Sims, la esposa del predicador, pronunció la profecía en una reunión de oración a mediodía a finales de diciembre. El Señor dijo que iba a enviar un tornado y muchos morirán, recuerda ella, diciendo que Dios habló a través de ella durante el servicio de oración. Iba a enviar su furia y su venganza sobre la gente. De modo que 17 miembros fieles de la iglesia, Reparer of the Bridge Church of God in Christ, se reunieron en su pequeña iglesia de la costa oeste. La señora Sims, de 39 años, profetizó primero que el tornado llegaría el 3 de enero, luego el 24 de enero. Ambas fechas pasaron sin acontecimientos. El matrimonio Sims ahora dicen que Dios retrasó el tornado a fin de ganar tiempo para difundir la advertencia. Como podemos ver, este sí es un ejemplo de una falsa profecía, porque no estamos hablando de que se haya hecho una interpretación a una profecía bíblica y ésta haya sido equivocada, sino que es una profecía original, que se dijo en una revelación directamente de Dios. Hay una gran diferencia entre hacer una interpretación de una profecía bíblica y equivocarse, con hacer la declaración de que sucederá algo sin basarse en una profecía bíblica,
y que además se diga que lo que se dijo es una revelación que Dios ha hecho. Estaríamos hablando entonces de una profecía original, y al no realizarse se convierte en una profecía falsa. Y quien la hizo es un falso profeta. Pero en el caso de la interpretación de la profecía bíblica es diferente. En primer lugar, no se está profetizando, se está interpretando. Y segundo, no se trata de una revelación de Dios, sino una conjetura solamente. La persona que comete un error al hacer una interpretación no se convierte en falso profeta. De hecho, siervos de Dios de la antigüedad también cayeron en este error, y eso no los convirtió en falsos profetas. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el caso del profeta Natán en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 al 4. Y aconteció que tan pronto como David hubo empezado a morar en su propia casa, David procedió a decir a Natán el profeta: Aquí estoy yo morando en una casa de cedros, pero el arca del pacto de Jehová está bajo telas de tienda. Ante eso Natán dijo a David: Todo lo que esté en tu corazón, hazlo, porque el Dios verdadero está contigo. Y aquella noche aconteció que la palabra de Dios vino a Natán diciendo: Ve, y tienes que decir a David mi siervo, esto es lo que ha dicho Jehová: No serás tú quien me edifique la casa en que he de morar. Y el versículo 15 añade: Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, fue como Natán habló a David. Como vemos, el profeta Natán tuvo que rectificar. Él estaba seguro de que Dios apoyaría a David con sus proyectos. Sin embargo, estaba equivocado. ¿Le convirtió eso en falso profeta o mentiroso? No, simplemente cometió un error. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21 y versículos 22 y 23, nos da otro ejemplo. Refiriéndose al apóstol Juan, Jesús declaró lo siguiente: Jesús le dijo: Si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿en qué te incumbe eso? Tú continúas siguiéndome. Por consiguiente, entre los hermanos salió este dicho, que aquel discípulo no moriría. Sin embargo, Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿en qué te incumbe eso? ¿Resultó cierta esta predicción atribuida a Jesús y difundida entre los miembros de la congregación de aquel tiempo? No. Y ese error tampoco les convirtió en falsos profetas. Tal vez el caso más conocido de expectativas futuras equivocadas registradas en la Biblia lo encontramos en Hechos en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Para entonces Jesús ya había sido resucitado y al estar congregado con sus discípulos, estos le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. La pregunta hecha por los apóstoles nos muestra cuál era su punto de vista profético sobre lo que esperaban que Jesús hiciera en su primer advenimiento. Podemos ver esto también en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 21. En este pasaje, a dos de los discípulos de Jesús que caminaban hacia la aldea de Emaús, se les unió el mismo Jesús resucitado sin que pudieran reconocerlo. Hablando sobre las expectativas que ellos tenían respecto a Cristo, dijeron: Pero nosotros esperábamos que éste fuera el que estaba destinado a librar a Israel.
Este punto de vista sobre las profecías que tenían los apóstoles de Jesucristo también resultó un error. El reino de Cristo no se estableció en el Israel natural en el siglo I. Los apóstoles tuvieron que ajustar su manera de pensar y por lo tanto su enseñanza sobre este asunto. En conclusión, las interpretaciones equivocadas de las profecías bíblicas que hemos hecho los testigos de Jehová no pueden ser consideradas falsas profecías, porque no son profecías originales, sino interpretaciones de profecías bíblicas. Ahora bien, aunque con esto debió quedar claro que los testigos de Jehová no somos falsos profetas, de todas formas habrá un segundo video en el que aclararemos lo que se dijo para 1874, 1914, 1925 y 1975. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa.